el concepto de gran invalidez, la situación de gran invalidez, ¿alguno tiene alguna duda? Yo no. Bien. Es decir, se tienen que dar dos situaciones. Capacidad laboral, disminución en la capacidad laborativa mayor o igual al 66%, y aparte, dice, asistencia continua de esta persona para realizar los actos elementales de su vida. Bien. Disculpe, entonces sería como una incapacidad laboral permanente, un escalón más arriba, sería gran invalidez. Exacto. Aparte de tener una disminución mayor o igual al 66%, aparte de eso, no puede realizar los actos elementales de su vida sin la asistencia de una persona. Entonces, ahí se le paga. Después vamos a ver, pero hoy por hoy está cerca de los 60.000 pesos esa prestación dineraria que cobra por gran invalidez, ¿no? Aparte, o sea, de por sí va a cobrar todo lo mismo que si tuviera una incapacidad laboral permanente total. Eso lo cobra una sola vez. Y después, mientras viva, sin plazo de tiempo, mientras viva, te van a pagar esa suma que se actualiza trimestralmente, hoy por hoy cerca de 60.000 pesos, para poder contratar a una persona para que le dé asistencia continua para los actos elementales. Bien. Régimen legal de las prestaciones dinerarias. Bueno, gozan de los mismos privilegios que los créditos por alimentos. Es decir, son irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas. En el inciso 2 dice que las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria o permanente provisoria se ajustarán en función de la variación del AMPO. El AMPO, cuando salió la ley, era aporte medio previsional obligatorio, que después se reemplazó por el MOPRE, que era el módulo previsional, y hoy por hoy no existe ninguna de estas dos cosas, y a partir de contingencias ocurridas desde el 6 de noviembre del 2009, lo que van a cobrar los accidentados es lo mismo que si tuvieran un accidente o una enfermedad inculpable. Es decir, lo que determina el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es que no puede ganar menos de lo que estaría ganando si estuviera trabajando normalmente. Y va a recibir todos los aumentos que consiga, ya sea por una ley que lo establezca la Convención Colectiva de Trabajo que corresponda a la actividad, o si el empleador da un aumento generalizado o a todos los empleados del sector donde él trabajaba, también los va a recibir. Entonces, el artículo 6 del decreto 1694 establece que las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria, vimos la situación que se genera en el artículo 7, o permanente provisoria, la que se generaba en el artículo 9, que nosotros dijimos que a partir de contingencia, a partir del 26 de octubre del 2012, no corren más, dice, se calcularán, liquidarán y ajustarán de conformidad con lo establecido en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Bueno, este es el artículo 208 de la Ley de Riesgo de Trabajo, que habla sobre enfermedades inculpables o accidentes inculpables, que establece cuál es la remuneración. Lo que yo no dije, bueno, que si el salario estuviera integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a la parte variable según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicio, no pudiendo en ningún caso la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiera percibido de no haberse operado en interino. En el inciso 3 habla que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en la presente ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan. Bien. Siendo un poco a lo que vimos hasta ahora, el Poder Ejecutivo hizo varias veces mejoras. La primera mejora, como vamos a ver ahora cuando veamos el apartado, el inciso 4 de este artículo, es que a las incapacidades laborales mayores del 50%, aparte de lo que decía la fórmula, se le agregó una suma fija para darle una mejor
indemnización. Eso por un lado. Después, cambió en la incapacidad laboral temporaria y en la situación de provisionalidad de incapacidad laboral permanente, lo que decía, cambió, como decían la ley original, que tenía que ver con el ingreso base mensual, lo actualizó al poner que corría lo mismo que si estuviera trabajando. Otra mejora. Otra mejora fue de que sacó los topes en las indemnizaciones y puso pisos. Otra mejora fue que después esos pisos se ajustaron semestralmente por un índice que se llama RITE. Y después, otra mejora, cambió el ingreso base mensual por el valor del ingreso base, con lo cual las indemnizaciones hoy por hoy son mucho mejores que las que existieron en sus comienzos y a lo largo de la evolución de la ley. Es decir, que siempre el Poder Ejecutivo fue introduciendo mejoras en las prestaciones, por lo menos lineales. Bien. En el inciso 4 del artículo 11, dice, en los supuestos previstos en el artículo 14, ¿ustedes tienen a mano la hojita que yo les mandé? Contiene los 3 renglones azules, el último naranja. Sí, profe. Bueno, eso te caló de machete, porque acá cuando habla 14, apartado 2, inciso B, está hablando de incapacidad laboral permanente parcial mayor del 50 y menor del 66. Cuando habla del artículo 15, apartado 2, ustedes lo pueden ver ahí, está hablando de incapacidad laboral permanente total. Cuando habla del 17, ahí ustedes no lo tienen, pero cuando habla del 18... Sí, porque la dejaste... Y llorando, ¿no? Llorando. No. Bueno, Entonces mejor me parece que la dejamos. Sí, ¿viste? Laura, ¿podés silenciar el micrófono? Bueno. Dice, en esos casos, junto con las prestaciones allí previstas, que es una fórmula, dice, percibirán además una compensación adicional de pago único conforme se establece a continuación. Bueno, y esto fue evolucionando al tiempo. Este es el cuadro que yo les decía. Originariamente, en el año 96, no existía directamente, era lo que decía la fórmula. Y la fórmula tenía un coeficiente que era 43, que después se modificó a 53. A partir del 3 de enero del 2001, con el decreto 1278 del 2000, ya con las incapacidades laborales permanentes mayores del 50%, se introdujeron, que aparte de lo que decía la fórmula, suma fija. En el caso de entre el 50 y 66%, 30.000. En el caso de mayor o igual al 66%, 40.000. Y en el caso de muerte, 50.000. Es decir, si vamos al cuadro manuscrito que yo les hice en un principio, cuando... Cuando hablábamos acá, ven que capacidades mayores del 50, aparte de lo que dice la fórmula, se le sumaba una suma fija. La suma fija es esta que estamos viendo ahora. Que tiene que ver en función del porcentaje de incapacidad. Esa suma fija, desde el 3 de enero del 2001 hasta contingencia del 5 de enero del 2009, no sufrió ninguna modificación, es decir, con toda la inflación que hubo, se mantuvieron constantes, con lo cual, con el decreto 1694 del 2009, lo que hicieron es, lo que era 30 se llevó a 80, lo que era 40 a 100, lo que era 50 a 120. Igual, esto no acompañó ni por las tapas lo que fue la inflación ni los aumentos salariales. Pero estas sumas fijas se mantuvieron fijas hasta contingencias ocurridas a partir del 26 de octubre del 2012, donde estas cifras
se fueron ajustando semestralmente por el índice RIPTE. El RIPTE es remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Con lo cual, desde una contingencia ocurrida el 26 de octubre del 2012, cobraba como suma fija, aparte de lo que decía la fórmula, 164.280, el 1 de septiembre del 2020 cobraba 1.548.000 y si mi memoria no falla, a partir del 1 de septiembre del 2021 es 2.200.000 y pico pesos, que ustedes lo van a poder ver ahora cuando yo les mande de hoy y mañana los cuadros, este cuadro actualizado. Lo mismo pasó con validez total y gran invalidez, y lo mismo pasó con las sumas por muerte. Entonces, fíjense estas fechas donde hubo mejoras. Mejoras el 3 de enero del 2001, el 6 de noviembre del 2009, 26 de octubre del 2012, y a partir de ahí se fue mejorando hasta la fecha. En todos los ejercicios que vamos a ver nosotros, todo estos no corren, va a correr la columna en función de la fecha de la primera manifestación invalidante. Por eso, cuando yo les mande, por favor, para la clase que viene, que seguramente hagamos algunos ejemplos, ténganlo impreso, así podemos resolverlo rápidamente. Bien. Bueno, en el artículo 11 vemos cómo fue la evolución. Todo esto pasó hasta el 5 de noviembre del 2009. En los casos de incapacidad entre 50 y 66 era 30.000, mayor o igual a 66 cuando era total o gran invalidez era 40.000, y cuando era fallecimiento era 50.000. A partir del 6 de noviembre del 2009, por el decreto 1694, se pasaron a 80, 100 y 120, y por el artículo 8 de la ley 26.773, a partir de contingencias ocurridas a partir del 26 de octubre del 2012, decía que los importes por incapacidad laboral permanente se iban a ajustar por RIPTE en forma generalmente semestral. Y otra mejora que dio la ley 26.773 en el artículo 3 era cuando el daño se produjera en el lugar de trabajo, es decir, fuera un accidente de trabajo o sea una enfermedad profesional, a las indemnizaciones tanto de fórmula como de piso, por cualquier otra indemnización no reconocida, se iba a pagar una suma adicional de un 20%. Ese 20% adicional influía sobre esta suma fija como sobre lo que vamos a ver seguramente en el transcurso de la clase de hoy por el cálculo de fórmula. Y decía que en caso de muerte o incapacidad total, ese 20% no podía ser inferior a determinada suma. Que yendo al cuadro que vimos acá, es lo que ustedes ven, acá no se ve, pero lo que ustedes tienen abajo, resaltado en naranja. Ese es el importe que en caso de incapacidad laboral permanente total o fallecimiento, ese 20% no puede ser inferior a ese monto que dice ahí. Después todo esto lo vamos a ver con ejemplos, pero lo que estamos viendo acá, en qué parte de la ley se establecen esas sumas fijas adicionales a lo que dice la fórmula. Bien. Ingreso base. Bueno. Hay un antes y después con el decreto 54 del 2017, fundamentalmente con la ley 27348, con vigencia a partir del 24 de enero del 2017. Hasta ese momento, en vez de valor de ingreso base, se llamaba ingreso base mensual.
que el ingreso base mensual estaba dado por la suma de todas las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, es decir, todo lo remunerativo en el año anterior a la primera manifestación invalidante, dividido 365, que son los días del año, multiplicado por 30,4. Eso es lo que daba el ingreso base mensual que se mantenía constante. Bueno, a partir del 24 de enero del 2017, ese valor que aparecía en todas las fórmulas de prestaciones dinerarias, tanto de incapacidad laboral temporaria como permanente, fue modificado y pasó a llamarse valor de ingreso base. Y acá tenemos que determinar 3 fechas. La primera fecha es la fecha de la primera manifestación invalidante, es decir, o cuando tuvo el accidente o cuando se denunció la enfermedad profesional o cuando tuvo el accidente initial. Esa fecha es fundamental porque es fecha de la primera manifestación invalidante. Que van a ver que muchos cuadros, le digo PMI, eso quiere decir primera manifestación invalidante. Entonces, ¿cómo se determina el ingreso base? Es los últimos 12 remuneraciones anteriores a esa fecha se actualizan a esa fecha ¿cómo? Con el índice RITE mes a mes. Es decir, que para calcular el valor del ingreso base se toma de los últimos 12 meses y se va actualizando por ese índice hacia esa fecha de la primera manifestación invalidante. Eso se hace mes por mes de los últimos 12. Se suman esos 12 y se divide por 12. Eso le va a dar el valor del valor ingreso base en la primera manifestación invalidante. ¿Por qué es importante? Porque no queda como era antes un valor histórico de hace un año, sino que ese valor se actualizó en función de la variación de RITE a la fecha de ocurrencia de la primera manifestación invalidante. Fundamental, un valor actualizado. ¿Qué pasa desde que se produjo la primera manifestación invalidante, por ejemplo, la denuncia de una enfermedad profesional, hasta que se liquida? Es decir, pueden pasar los 2 años de incapacidad laboral temporaria. Entonces, cuando esté a la etapa definitiva, donde haya que pagar la prestación que dice la fórmula, ese valor del ingreso base va a generar intereses también por el RITE, es decir, que siempre se mantiene actualizada en función de ese índice lo que va a cobrar el accidentado. Y después hay una tercera fecha, que es que si la ART no paga en término, se le va a aplicar una sanción económica de que a partir del momento que tuvo que haber pagado hasta el efectivo pago, se le va a aplicar a lo que tiene que pagar una tasa, al promedio de la tasa activa nominal anual vencida a 30 días del Banco Nación hasta que se cancele esa prestación. Es decir, que a partir de enero del 2017, el tiempo, digamos, no jugaba en contra del accidentado o los beneficiarios, sino que había algo por el cual se iba a ajustar. Bien. Ahora sí vayamos al artículo 12, que esto fue modificado por la ley 27348 y el decreto 669 del 2019, y dice: establécese, respecto del cálculo de los montos de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, la aplicación del siguiente criterio. A los fines del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo,
que ahora a continuación vamos a ver, por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación del servicio si fuera menor. Bueno, esto es lo. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se van a actualizar mes a mes aplicándose la variación del RITE, remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables, elaborado y difundido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Es decir, esto es lo que pasa hasta la primera manifestación invalidante. O sea, haciendo el cuadro, estamos hablando en esta columna. Cómo se calcula el valor del ingreso base a la fecha de la primera manifestación invalidante. ¿Qué pasa cuando hasta la fecha de disposición por incapacidad laboral permanente? Dice, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base va a devengar un interés equivalente a la tasa de variación de las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables en el periodo considerado. Es decir, que se va a ajustar en función de ese RITE y va a generar intereses hasta la fecha de efectivo pago. Con lo cual, estamos viendo que se sigue actualizando la suma. No pierde valor con esto. Y acá en el inciso 3 habla cuando no se cumple este plazo. Ya acá hay un incumplimiento de la ART, con lo cual se va a sancionar a la ART. Dice que en el caso que las ART no pongan a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral según lo establecido en el artículo. Bien. Ahora vamos a ir a lo que dice el artículo 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Dice, a los efectos del presente convenio, el de la OIT, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo y se fije por un acuerdo o por la legislación nacional y se le deba a un empleador y la deba un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal por el trabajo que éste hubiese efectuado o deba efectuar o por servicio que haya prestado o deba prestar. Esta es la definición de lo que es salario de la Organización Internacional del Trabajo, que es lo que refiere el inciso 1 del artículo 12. Ahora, la resolución 298 del 17 hizo unas salvedades, qué conceptos no van a integrar el valor del ingreso base. Y dice que van a ser lo que corresponda a los conceptos, según el artículo 7 de la ley 24.241, que son asignaciones familiares, indemnizaciones y demás, el artículo 103 bis, que son beneficios sociales, que establece la ley de contrato de trabajo, y el artículo 106, que son viáticos, también de la ley 2744. Leyendo rápidamente, tenemos que el artículo 7 de la ley 24.241 dice, no se va a considerar remuneración a las asignaciones familiares, indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, por vacaciones no gozadas, por incapacidad permanente provocada por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el desempleo, ni las que están en becas. Bien. Y beneficios sociales son beneficios que da el empleador
pero que no entran dentro de la remuneración. Por ejemplo, si da servicios de comedor a la empresa, no forman parte de la remuneración. Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia, que pueda asumir el empleador, siempre y cuando estuvieran los comprobantes legales emitidos, la provisión de ropa, los reintegros por gastos de guardería, siempre y cuando también estén con comprobantes, provisión de útiles escolares para los hijos que se otorguen al inicio al inicio de cada periodo escolar, si se le pagan cursos, seminarios de especialización al empleado, y los gastos de sepelio a familiares a cargo del trabajador que también estén debidamente documentados. Estos son beneficios sociales que puede dar o no dar el empleador, no es que tiene obligación, pero si los da, no forman parte de la remuneración del trabajador. Y los viáticos tampoco va a ser parte de la remuneración en lo que es la parte efectivamente gastada y acreditada por medios de comprobante, aunque estos figuren en los recibos. Esto es lo que habíamos hablado de las otras dos fechas importantes y cómo se actualiza en función de eso. Bien, este es un cuadro de cómo fue evolucionando las prestaciones dinerarias en los casos de incapacidad laboral temporal. Hasta el 5 de noviembre del 2009, hasta cualquier contingencia ocurrida hasta el 5 de noviembre del 2009, se pagaba el ingreso base mensual. Hoy por hoy no existe ingreso base mensual y tampoco existe que se pague. Un gran avance fue que a partir de contingencias ocurridas a partir desde el 6 de noviembre del 2009 hasta el 25 de octubre del 2012, siempre se pagó en la situación de incapacidad laboral temporaria por el artículo 208. ¿Qué fue difiriendo? Lo que fue difiriendo es cuándo cesaba la incapacidad laboral temporal. Hasta el 25 de octubre del 2012 tenía un plazo máximo de un año. ¿Por qué? Porque después del año, en las incapacidades laborales permanentes mayores de 50, pasaba a la situación de provisionalidad, con lo cual también seguía cobrando. Contingencias a partir del 26 de octubre del 2012, la ILT cesaba al año, pero se podría prorrogar un año más a pedido de la ART, siempre y cuando no existiera certeza del porcentaje de incapacidad laboral temporal. Esto se los estoy dando, no tienen por qué saberlo, lo que tienen que saber es que por contingencias ocurridas a partir del 24 de enero del 2017, ¿qué va a cobrar? Como vimos hasta ahora. Lo que dice el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es como si fuera enfermedad inculpable o accidente inculpable. Y el cese máximo son 2 años efectivos de incapacidad laboral temporal, que lo vimos cuando vimos el artículo 7. Bien. Esto que está en rojo es lo que fue cambiando. Hasta el 5 de noviembre, el damnificado iba a percibir una prestación de igual cuantía al valor mensual del ingreso base. Siempre los 10 primeros días estaban a cargo del empleador y las prestaciones dinerarias siguientes iban a estar a cargo de la RT, quien en todo caso también siempre asumía las prestaciones en especie. Y en otro de los puntos decía que el pago de la prestación dineraria debería efectuarse en el plazo y en la forma establecida en la ley 2744. Hasta el 4º día hábil, decían, cuando se liquidaba quincenalmente, el 4º día hábil después que se cerraba la quincena, es decir, cómo se pagaría si tuviera una enfermedad o accidente inculpable también. Esto fue un gran avance,
Artículo 6 del decreto 1694 del 2009 establece: las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria se calcularán, liquidarán y ajustarán de conformidad con lo establecido por el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Y vayamos en el artículo 10 de la Ley 27.348, reemplazó el artículo 7 completo, pero lo fundamental es que modificó cuando cesaba la situación de incapacidad laboral temporaria, donde ponía que era transcurso de 2 años desde la primera manifestación invaliante, y aclaraba que eran 2 años efectivos, es decir, que si tenía una alta médica y después volvía a caer, se computaban los días efectivamente de baja médica para complementar los 2 años. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Entonces, ya hasta ahora vimos todas las situaciones. Las situaciones eran incapacidad laboral temporaria, incapacidad laboral permanente, lo que era parcial y lo que era total, cómo fueron mejorando las sumas fijas, vimos cuáles son las sumas fijas en la actualidad por incapacidades laborales permanentes, parciales mayores del 50, y las totales de invalidez y fallecimiento, y vimos lo que cobraba por prestaciones de incapacidad laboral temporaria en la actualidad. Ahora vamos a ver el artículo 14, en el inciso 1, lo vamos a ver muy rápidamente y no al parcial. ¿Por qué? Porque como vimos en el artículo 9, no existe más situación de provisionalidad, sino está el concepto de pago único, como habíamos visto anteriormente. O sea, fundamentalmente, a partir del 26 de octubre del 2012, según la ley 2673, no existe más situación de provisionalidad. Con lo cual, no nos vamos a detener a ver el 14, inciso 1. O sea, fundamentalmente, en el decreto 472 del 2012, en su artículo 2, dice que a partir de la entrada en vigencia de la ley 26773, para las contingencias posteriores a la misma, la incapacidad laboral permanente no tendrá situación de provisionalidad. Es decir, con esto tenemos el respaldo legal, con lo cual podemos decir que no existe situación de provisionalidad. Con lo visto hasta ahora, si yo les pregunto, ¿a partir de qué contingencia no existe más situación de provisionalidad? ¿A partir de qué fecha? Ustedes me dicen, ¿a partir de cuándo? Octubre de 2012. A partir de contingencia, a partir del 26 de octubre del 2012. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver ahora, ¿se acuerdan de este cuadro? Incapacidad laboral permanente parcial, habíamos hecho las dos divisiones, menor o igual al 50, ya estamos en la etapa definitiva. Hay una indemnización por fórmula, es la que vamos a ver ahora. Incapacidades mayores al 50%, había etapa de provisionalidad, dijimos no la vamos a ver, porque nosotros vamos a ver cualquier contingencia que ocurriera posterior al 26 de octubre del 2012, directamente vamos a la etapa definitiva, donde va a haber una indemnización por fórmula, que también es la que vamos a ver. La suma fija, ya la vimos, esto es el artículo 11, 4, A, B o C, depende del tipo de incapacidad o fallecimiento. Y lo del régimen provisional, solamente lo van a cobrar la incapacidad laboral permanente total, y no lo va a pagar la RT, sino lo va a pagar el Estado, ¿no? Bien. Lo que nosotros vamos a ver ahora es etapa definitiva, indemnización por fórmula.
Etapa definitiva, indemnización por fórmula. ¿Cómo fue variando esta indemnización por fórmula? Hasta el 6 de noviembre del 2009, lo que daba esta fórmula tenía un tope, que más de determinado monto no se podía pagar. A partir del 6 de noviembre del 2009, ese tope pasó a ser un piso, y a partir del 26 de octubre del 2012, ese piso se ajustaba por litro. Bien. Nosotros ahora lo que vamos a ver es esto, etapa definitiva, indemnización por fórmula. En este caso concreto estamos en esta franja, que es entre el 0 y 50%.